Ok, bueno, muy buenas noches a todos. Espero a los que están por primera vez por acá, bienvenidos. A los que ya han estado anteriormente, gracias por estar de vuelta aquí con nosotros. Mi nombre es Oscar Zúñiga. Voy a presentar el día de hoy este tema de vSphere DRS y vSphere H8, que es un deep dive, conceptos básicos, avanzados, cómo funciona el algoritmo de DRS y cómo funciona el algoritmo de vSphere H8 en un cluster de VMware vSphere. Antes que nada, veo que hay mucha gente nueva. Para explicarles un poquito de Vibram Back. Vibram Back es una comunidad que existe a nivel mundial, existe en Europa, existe en Norteamérica, existe en Medio Oriente también y también existe en Latinoamérica, que es Vibram Back Latam. Esta es una iniciativa que es respaldada por Vibram Back, la cual es un programa de VMware, el cual se enfoca en que estas personas o estos administradores que quieren compartir su conocimiento en cuanto a tecnologías de virtualización, compartan su conocimiento con las demás personas de la comunidad LATAM por medio de vCommunity, Vibram Back. Pueden seguir esos dos hashtags en Twitter y van a ver toda la información que va a aparecer Vibram Back y vCommunity. vExpert también es una de las que está relacionada con eso. vExpert es un programa global, vCommunity también, Vibram Back también, todas respaldadas por VMware. Bien, antes de iniciar, quisiera tal vez un poquito del background que ustedes tienen. ¿Alguien ha trabajado anteriormente con VMware? ¿Han escuchado DRS, vSphere Shade? ¿Primera vez que lo escuchan? ¿Tienen curiosidad de cómo funciona? Cuéntenme un poco cómo están ahí con eso. Por el chat puede ser, pueden activar el micrófono. Bueno, en mi caso yo sí he trabajado con VMware. El asunto con DRS no lo he usado mucho por el hecho de que es limitado al licenciamiento. En el ambiente que yo estaba no teníamos esa licencia, entonces no pude hacer uso del DRS. Simplemente pude hacerme la boca agua, digamos, viendo los beneficios y todo lo que puede hacer, pero no lo pude implementar. Y el HA sí lo pude usar. Sí tuve la oportunidad de trabajar con 3 hosts ESXi y configurarlos con HA y ver cómo funcionaba, ejecutar el HA, digamos, o sea, ejecutar el proceso manualmente para testear y todo esto, y las configuraciones que tiene de monitoreo hacia los data stores y todo esto, todo o sea, todo eso lo tuve que implementar, entonces sí, en eso sí tengo un poco de experiencia. Claro, buenísimo, buenísimo. Por ahí ponen algunos que sí vieron DRS en algún momento, otros que es nuevo totalmente. Ok, perfecto. Bueno, empezamos. Mi nombre es Oscar Zúñiga, como les decía, soy Senior Sysadmin en SDDC, que es Software Defined Data Center. Hay un typo ahí, es SDDC. Me pueden seguir en Twitter, ahí está mi usuario de Twitter, Alex Zúñiga J, o también en mi blog en oscarzúñiga.blog también. Ahí pueden tener cierta información que tal vez pueda ser de interés y ahí estoy a disposición para cualquier consulta que tengan también. Bien, iniciamos. Ok, esto es un poquito de lo que vamos a ver hoy, una pequeña introducción a DRS, HA, conceptos básicos de vSphere HA, el deep dive de vSphere HA, conceptos básicos de vSphere DRS, que significa Distributed Resource Scheduler, un pequeño deep dive también y una sesión de preguntas al final. Si tienen preguntas en medio de la sesión, pueden usar el chat, pueden usar la opción de levantar la mano en Zoom, o pueden apuntar las preguntas y hacer la pregunta al final, como gusten. Bien, vamos. Entonces, importante saber cómo lucía un evento de HA antes de que vSphere HA apareciera. ¿Qué se pueden imaginar? ¿Cómo creen que puede ser un evento de vSphere HA antes de que llegara vSphere HA al resolver nuestros problemas? ¿Alguna idea? ¿No? Ok. Así lucía un evento de
high availability antes de vSphere HA. ¿Qué es eso que está ahí? Eso es un tape. Un tape es como algo que se ponía en un servidor, que eso es lo que guarda la información, esos son los datos que ocupamos en el servidor. ¿Qué pasaba cuando un tape de esos se dañaba? O más bien el servidor se dañaba. Tenemos que agarrar ese tape, sacarlo de manera manual, y irnos al data center en el otro blade o en el otro bastidor y poner ese tape en el otro servidor, y ese era el HA, un HA un poco primitivo. Entonces, ahí es donde llega vSphere HA y DRS, que llega a cambiar la vida de muchos clientes para siempre, en más de un 80%. ¿Por qué más de un 80%? En ambientes virtualizados. ¿Por qué no el 100%? ¿Por qué es que tal vez no sé, será que no es la mejor solución? ¿Será que vSphere HA y DRS no cumplen las expectativas de todos los clientes? No necesariamente quiere decir eso. Puede que sí cumplan las expectativas, puede que por términos de licenciamiento también muchos clientes no utilicen DRS. vSphere HA es parte del licenciamiento estándar de vSphere, el cual es la licencia más básica que tiene vSphere, en el cual tenemos la funcionalidad de vSphere HA. Tenemos estadísticas donde hay clientes que en un 90-95% utilizan vSphere HA. El otro 10% no utilizan vSphere HA porque tienen sus propios proveedores de cloud, los cuales le brindan su propio servicio de HA a esos restantes clientes de ese otro 10%. Y DRS anda en un 80% de clientes que utilizan DRS en ambientes de virtualización de Software Defined Data Center. Y esa diferencia de ese 80 al 90 de los que sí utilizan HA y los que no utilizan DRS es por tema de licenciamiento. Más que todo porque DRS se ocupa la licencia Enterprise Plus. Si no tenemos licencia Enterprise Plus, no podemos tener DRS en nuestro ambiente virtualizado vSphere. Entonces, casi que la solución en ambientes virtualizados de vSphere HA y DRS, en ambientes virtualizados VMware, es muy aceptado por los clientes. Muchos clientes lo utilizan y dicen, sí, esa es la solución que yo necesito, esa es la solución que vale la pena que yo tenga. Por eso es que estamos en más de un 80% con estos números que acabamos de mencionar. Ahora bien, veamos un poco de los conceptos básicos de vSphere HA. Tipos de fallos a los que vSphere High Availability o vSphere HA protege. Protege contra fallos del recurso de cómputo, que sería el servidor SXI, conectividad a las LANs de storage, que el switch de Fiber Channel o el switch de iSCSI o la red de storage falle. No necesariamente falla la LAN, sino que falla la conectividad a la LAN. La pérdida de la LAN también, vSphere HA va a responder a un evento donde no hay conectividad a una LAN, o pérdida del sistema operativo de la aplicación en la máquina virtual. Un ejemplo, un blue screen of death de Windows. Que el consumo de recursos de la máquina virtual es muy alto y la máquina virtual ya no puede responder. Se queda pegada a la máquina, no responde. vSphere HA va a responder en un evento de esos para proteger a esa máquina virtual. ¿Cómo la protege? Reiniciándola en otro servidor SXI. Si tengo una máquina virtual corriendo en el SXI1 y el SXI1 falla, vSphere HA va a reiniciar esa máquina en otro host del clúster SXI. Por eso es que se llaman protección de máquinas virtuales, porque las protege contra fallos. Ese es el motivo principal de por qué existe vSphere HA. Tiempos de recuperación mínimos, impacto mínimo en fallas inesperadas. Ese impacto mínimo es el tiempo que la máquina virtual dure en reiniciarse en el otro host. A nivel del usuario final, lo que va a ver es que la máquina virtual se reinicia o el sistema operativo puede que hasta ni sepan que es una máquina virtual. Ellos nada más tienen la máquina virtual corriendo y no saben que es una máquina. Tienen la máquina, perdón, y no saben que es una máquina virtual que está corriendo. Ven nada más que se reinicia. Qué extraño, ¿por qué se reinició? Puede ser un evento de vSphere HA que haya causado ese reinicio. La comunicación que existe en vSphere HA contra los SXIs, tenemos que crear un cluster donde hay una selección de un master y un slave, donde el master va a hablar con los slaves para tomar las decisiones de vSphere HA. El master es el que toma decisiones de a dónde vamos a reiniciar las máquinas virtuales que en un evento de vSphere HA sea necesario reiniciar esas máquinas en algún otro SXI del cluster. Una vez que se selecciona el master y los demás son slaves, si yo tengo 30 hosts
o 30 SXIs en un cluster, solamente voy a tener un master y 29 slaves. Nunca voy a tener más de un master. Múltiples slaves, solo un master. Se envían Herberts por medio de la red. Por medio de la red de datos, la red de networking normal, de la red IP, se envían Herberts. Esos Herberts que se envían llegan a los data stores por medio de la red de iSCSI, si estamos utilizando iSCSI, o por medio de Fiber Channel, si estamos utilizando puro storage. Si en algún momento esos Herberts se pierden, vSphere va a decir, ok, hay un problema con alguno de los hosts, ocupo reiniciar máquinas virtuales. También sucede por medio de la red, de la red física, de la red de datos, de máquinas virtuales, de la red normal que tal vez la gran mayoría conocemos, la red de datos. Hay dos tipos de Herbits, el Herbit de red y el Herbit de data stores, o el Herbit de data stores, de storage, en el cual, si por ejemplo un servidor SXI pierde conectividad de los Herbits de red, pero los Herbits de storage siguen respondiendo, vSphere no va a considerar que las máquinas virtuales que estén en ese host que perdió conectividad a los Herbits de red tenga que reiniciar máquinas virtuales en otro lado. No va a ser necesario, porque aún tenemos conectividad por los Herbits de Data Store, que sería el Data Store Herbiting. Algo que es importante también a considerar en este envío de Herbits es que cuando utilizamos vSAND o Virtual SAND, vamos a utilizar la red vSAND para enviar los Herbits de Data Store. Si no tenemos bien kernel de vSAND, los Herbits de Data Store Herbiting se van a ir por la red de management. Hay que, para tomarlo en cuenta cuando tenemos red vSAND, que tenemos que tener la red vSAND en óptimas condiciones para que no nos afecte el ambiente de vSphere. Si no, vamos a tener problemas que tal vez no son causados directamente por vSphere, que nos lo causa mala configuración del bien kernel de vSAND, o que la red vSAND está congestionada, o algún problema relacionado a la red vSAND. Si no tenemos red vSAND, los Herbits de Data Store van por la red de management, para considerarlo y tomarlo en cuenta. Funcionalidad básica de vSphere, ¿cómo configuramos vSphere? Este gráfico que vemos acá es del vSphere Web Client, desde la parte de vSphere en el cluster, donde vSphere responde, como les mencionaba anteriormente, a diferentes tipos de escenarios. Un host con fallas, host SXI, un isolated host, una pérdida del servidor de almacenamiento o un permanent device loss. Más adelante vamos a ver que es un permanent device loss, que es un isolated host también. Pérdida de conectividad a la red de almacenamiento, que es un all paths down, un OS con fallas, un blue screen, máquina virtual que se queda pegada o no responde o X o Y motivo, o aplicaciones al sistema operativo que tienen fallas. Lo que quiere decir que vSphere también tiene la capacidad no solo de monitorear el estado de una máquina virtual, también tiene la capacidad de monitorear el estado de las aplicaciones que corren dentro de la máquina virtual. Puede que la máquina virtual, el sistema operativo esté funcionando en óptimas condiciones, pero ¿qué pasa si la aplicación dentro del sistema operativo tiene fallas? vSphere nunca se va a dar cuenta. Sí, sí se puede. Instalando un agente en las máquinas virtuales para poder monitorear la aplicación, para enviar Herbits a la aplicación del sistema operativo. Acá vemos en las configuraciones de Failure and Response, vemos que tenemos Host, Failure Response, Restart VMs. Esa es la acción que se va a tomar cuando se pierde un host, cuando un host SXI tiene problemas. ¿Cuál acción yo voy a tomar? Puedo ponerlo en disable, no tiene mucho sentido. vSphere no haría ninguna acción con ese tráfico o con esa pérdida de máquina virtual o de ese SXI con las máquinas virtuales, perdón. Response for host isolation. Está disable en este caso, pero yo puedo igual reiniciar máquinas virtuales en un escenario de un isolated host. Data store with permanent device loss. Está disable en este caso, igual puedo hacer reinicio, puedo hacer un power off o puedo hacer nada, que es disable. Data store with all paths down. Está disable en ese momento y el VM monitoring o virtual machine monitoring. Este es el monitoreo que hacemos directamente a la aplicación. Entonces, tenemos diferentes tipos de fallas
en las cuales BSPHA va a poder responder host failure, host isolated, permanent device loss, all paths down, and VM monitoring. Pregunta por acá José en el chat. Entonces la redundancia es reiniciar la máquina y levantarla en otra instancia. Correcto. Ese es el high availability que tiene vSphere. Es agarrar la máquina virtual que está corriendo en un host y ese host tiene problemas, que qué sé yo, el host se apagó, algo sucedió con ese host, se perdió la conectividad al data store, que en el data store donde están los archivos de las máquinas virtuales, y sin los archivos de las máquinas virtuales, la máquina virtual no puede correr. Todo ese tipo de conectividad, de esos 4 escenarios, all paths down, permanent device loss, máquina virtual con problemas de sistema operativo, o también falla en el host específicamente, que el host falló, BSPHA va a reiniciar la máquina virtual en otro host, en otra instancia del cluster, que esa otra instancia sería el otro SXI que forma parte del cluster BSPHA. Esa va a ser la acción que va a tomar BSPHA en un escenario como ese. ¿Ok? Ok, luego tenemos algo que se llama BSPHA Restart Priorities. Aquí muchos administradores de ambientes virtualizados, VMware, tienden a confundirse con Restart Priorities y Restart Dependencies. Tienen cierta similitud, pero no exactamente hacen lo mismo a nivel de acción final. Hablemos de Restart Priorities. Tenemos 5 prioridades de reinicio, que tenemos lowest and highest, que son nuevas a partir de vSphere 6.5. Antes de vSphere 6.5 no existía lowest and highest, solo low, medium and high, lo cual no tenía mucho sentido. Low, medium, high. ¿Qué pasa si quiero algo que no ocupo que sea así como muy prioritario? ¿Por qué no existe un lowest? ¿Por qué no existe un top priority, un highest? Basado en esa necesidad, a partir de vSphere 6.5 nació lowest and highest. Antes eran 3, ahora son 5. Esas prioridades de reinicio lo que me van a determinar a mí es que un grupo de máquinas virtuales que yo agregue a una política de reinicio o un restart priority de BSPHA van a tener una prioridad de reinicio sobre otras. Por ejemplo, algunas veces yo voy a querer que las máquinas virtuales de mi base de datos levanten antes de que levante el servidor que da conectividad a la aplicación. Sí, adelante. ¿Alguien tiene una pregunta? No, perdona, que te está cortando mucho la voz. No sé si es solo mío o los otros también. Ok. ¿Los demás escuchan cortado? No sé, ahí escucha mejor, se escucha cortado aún. ¿Cómo lo escuchas ahora, Pablo? Igual. Se corta un poco. Ok. Si ven que se corta mucho, me escriben en el chat, Oscar, se está cortando, puede repetir de nuevo y lo vemos otra vez porque sí, puede que sea algo de conectividad de internet por acá. Ok. Bien. Entonces, los restart priorities, que son los que me determinan a mí qué tanta prioridad van a tener un grupo de máquinas virtuales en un evento de BSPHA en reiniciarse. Supongamos que yo tengo 3 máquinas virtuales. Tengo una máquina virtual que es la base de datos, tengo otra máquina virtual que es el servidor que toma información de la base de datos y tengo otra máquina virtual que es la del usuario final que accesa a la aplicación. Yo no voy a querer que primero levante la máquina virtual del servidor antes de la base de datos, porque el servidor va a ir a buscar a la base de datos. ¿Y qué pasa si levanto el servidor y la base de datos no está? Puede que la vuelva a buscar en un tiempo determinado, pero puede que no, según cómo esté configurada la aplicación. Entonces, para eso existen los restart priorities. En un escenario donde las máquinas virtuales están en un solo host y ese host falla, y yo tenía en ese mismo host la base de datos, la aplicación y el usuario final, yo voy a reiniciar primero en orden de reinicio en la otra instancia o en el otro host. Primero voy a reiniciar la máquina de la base de datos. Una vez que la máquina de la base de datos reinició, voy a levantar la máquina de la aplicación y por último levanto la máquina del usuario final. En ese orden específico. Para eso que funcionan los restart priorities. 4 condiciones antes de reiniciar un grupo. Sabemos que tenemos 5 prioridades de reinicio. Lowest, low, medium, high and highest. Ahora,
Supongamos que yo tengo un grupo de máquinas virtuales que están con prioridad medium. ¿Qué se tiene que cumplir para reiniciar el próximo grupo de máquinas virtuales, que sería el hide? Por ejemplo, hay 4 condiciones que se tienen que cumplir para que un grupo se considere que ya se cumplió con todo lo que se requería del restart priority para seguir con el siguiente grupo. Resource allocate. ¿Qué es resource allocate? Que la máquina virtual, que el recurso de cómputo de la máquina virtual, que el recurso de cómputo hablamos de CPU y memoria, está ya corriendo en la otra instancia, en el otro servidor XC. No necesariamente que solo el recurso de memoria esté en el host destino o en el host que levantó la máquina virtual, sino que también la máquina virtual está encendida. Aparte de eso, que la máquina virtual detecte heartbeats del sistema operativo y que detecte heartbeat de la aplicación. Los 4 puntos más importantes son las 4 consideraciones que va a tomar vSphere para decir, estoy listo con la prioridad de reinicio medium para seguir con el hide. ¿Qué pasa si el resource allocate funciona, el power on funciona, pero el guess heartbeat detected no funciona? vSphere va a esperar 600 segundos, los cuales son 10 minutos, para decir, ok, no, nunca levantó el guess OS heartbeating, nunca levantó y no levantó, yo no voy a esperar infinitamente acá. A los 10 minutos o los 600 segundos, deja las máquinas virtuales que estaban iniciando en el restart priority medium y va a pasar al hide, porque las otras máquinas no respondieron. Y así evitamos que las máquinas de la prioridad hide, que sí están todas bien, vayan a reiniciarse, a pesar de que las máquinas de la prioridad medium no se reiniciaran. Tiempo de respuesta para esa acción son 10 minutos. Ahora, tenemos los restart dependencies, que aquí es donde viene la parte donde muchos clientes algunas veces se confunden, muchos sysadmins se confunden y dicen, ok, ¿qué es lo que sucede acá? ¿Por qué es que eso no funciona? ¿Por qué es que mis máquinas virtuales no se están reiniciando? ¿Está utilizando restart priorities o restart dependencies? Creo que ahí viene el punto de la respuesta. ¿Qué son restart dependencies? Funcionan exactamente igual, de la misma manera en que funciona un restart priority, solamente que el restart dependency es una regla fix. ¿Qué quiere decir una regla fix? Que si un grupo de máquinas virtuales de la prioridad medium, por ejemplo, no levantó la máquina virtual 3, digamos, supongamos que tenía 3 máquinas virtuales en el grupo de medium priority, si la máquina virtual 3 no levantó, vSphere Chain no espera 600 segundos como lo hace con restart priorities, perdón, no espera, es infinito, eso nunca va a morir, nunca va a decir, ok, no, ya esto no levantó, sigo con el siguiente grupo. No. Lastimosamente, restart dependencies tienen que levantar sí o sí todas las máquinas de un grupo. Si una sola máquina que no levante, yo no puedo reiniciar el otro grupo. Entonces ahí es donde viene el punto donde muchos clientes dicen, ok, ¿por qué mis máquinas virtuales no se reinician después de un evento de vSphere Shade? ¿Está utilizando restart dependencies? Sí. Levantaron todas las máquinas virtuales, faltó una que levantara. Ahí está la respuesta. Restart dependencies depende de que todas las máquinas virtuales del grupo levanten. Solo con una que no levante, no voy a reiniciar el siguiente grupo. Funciona de la misma manera como funciona el Restart Priorities con Resource Allocate, Power on VM, Guest Heartbeat Detected y Application Heartbeat Detected. Pero por medio de los grupos que son dependientes unos de otros y es una regla fix. Que si una máquina virtual no levanta, lastimosamente el próximo grupo nunca va a levantar. Todas las máquinas virtuales deben cumplir la condición para poder reiniciar el próximo grupo. Okay. Esos son los conceptos básicos de vSphere Shade. Veamos un poco a fondo cómo funciona vSphere Shade con Admission Control. Admission Control es uno de las funciones de vSphere Shade que muchas veces el tiempo de espera, perdón Edgar, no he visto tu pregunta, el tiempo de espera puede ser cambiado. Sí puede ser cambiado, el tiempo de espera de los 600 segundos, de los 10 minutos en Restart Priorities, lo cual se puede cambiar a, si no estoy mal, creo que son 3 minutos. Pero algunas veces una máquina virtual dura más de 3 minutos en levantar. Entonces tal vez cambiarlo no es la mejor opción.
Va a depender del escenario que tengamos. Si la máquina virtual que estamos levantando es un servidor que es una base de datos de SQL que es inmensa, 3 minutos o menos de 10 minutos tal vez no es la mejor opción. Va a depender de. ¿Ok? Bien. Admission Control. Admission Control es una de las funciones que más ha, por así decirlo, más ha confundido a los administradores de ambientes virtualizados vSphere. Primero que todo porque Admission Control se configura sobre vSphere HA, pero no trabaja tan en conjunto con vSphere HA, sino más con vSphere DRS, con vSphere Distributed Resource Scheduler. De hecho, si vemos acá en el gráfico, vemos que se configura sobre vSphere HA en la parte verde arriba, donde está el checkbox. vSphere HA, Admission Control. Pero esta función no necesariamente es de vSphere HA, es más de DRS, para tenerlo en cuenta. ¿Qué es vSphere Admission Control? Es más allá de una reserva de recursos, percentage base, slot base, failover hosts. Ok. La primera opción, que es slot base o slot policy, es basado en la reserva de recursos más alta, que Admission Control básicamente lo que hace es sacar cálculos y decir, ok, en un host tengo tanta cantidad de memoria RAM, tanta cantidad de CPU. ¿Cuántas máquinas virtuales yo puedo admitir en ese host? Pero ¿basado en qué? ¿Basado en qué valor? ¿Basado en cuánta métrica de memoria RAM y CPU es que yo voy a decir cuántas máquinas virtuales pueden ser admitidas en un host? En un caso de vSphere, de un evento de vSphere HA. Para eso es que está Admission Control. El primer punto es slot base. Slot base es basado en la reserva de recursos más alta. Que por ejemplo, si hay una máquina virtual con 32 GB de memoria RAM reservadas, ese va a ser el tamaño del slot para memoria RAM. O sea, que si yo tengo una máquina virtual con 32 GB de memoria RAM y otra máquina virtual con 1 GB de memoria RAM, la otra máquina virtual que apenas tiene 1 GB va a agarrar un slot, va a agarrar un campo en el host donde quiera ser reiniciada. Pero ¿por qué 32 GB si la máquina virtual es de apenas de 1 GB? Porque estamos trabajando con slot base. Y slot base lo que garantiza es que la máquina virtual más grande es la que se toma como referencia para calcular el slot size. A pesar de que una máquina apenas tenga 1 GB, la más grande tiene 32 GB, el slot size de memoria RAM va a ser 32. No importa que la máquina virtual tenga apenas 250 megas de RAM. Y eso también se calcula para CPU. Si yo no especifico el valor del slot size de CPU, el mínimo son 32 MHz, si no lo especifico. Eso lo configuro acá en Fix Slot Size, donde pongo el slot size 32 MHz o el memory slot 100. O sea, yo puedo dejar que vSphere lo calcule, dejando la opción en Cover All Power on Virtual Machines. vSphere va a decir, ok, él va a ir a consultar todas las máquinas virtuales y va a decir, ok, la máquina virtual que tiene más RAM es la de 32 GB y la que tiene más CPU es otra máquina virtual que tiene 2.5 GHz. Ese va a ser el slot size porque son las dos máquinas más altas en asignación de recursos. Ahora, si yo quiero ponerlo yo como administrador de manera manual, lo cual hay que tener bastante cuidado, voy a utilizar la opción de Fix Slot Size. Yo especifico el valor que yo quiera poner. Ya, yo no le voy a dejar a libre a vSphere, al software de vSphere o a vSphere HA, con Admission Control, que haga sus cálculos. Yo lo voy a poner en Fix Slot Size con mucho, mucho cuidado. Podemos traernos abajo el ambiente si no lo calculamos bien. Okay. ¿Cómo se hace el cálculo de slots? Reserva de recursos del host, supongamos que, recursos del host tiene 100 GB de memoria RAM. Cantidad de los slots más grandes en CPU y memoria. Supongamos que tengo la máquina virtual más grande de 32 GB. ¿Cuántas máquinas de 32 GB de RAM me caben en un host que tiene 100 GB de memoria RAM? Me caben 3. Me sobra un poquillo, pero no me alcanza para otro host, para otro slot, perdón. Entonces voy a tener 3 slots. Así es como se calcula el slot policy. Luego tenemos el cluster resource percentage o el percentage base, que tal vez es el más adecuado, pero el más complicado.
¿Por qué más complicado? Porque algunas veces se tiende a malentender los cálculos que hace Percentage Base. Percentage Base va a trabajar basado en la cantidad de memoria activa y de CPU ready que esté corriendo en las máquinas virtuales que estén en un SXI específico. Hay una diferencia de Active Memory contra Consume Memory. Más adelante lo vamos a ver en el Deep Dive de Visper DRS. Pero Cluster Resource Percentage va a trabajar basado en la cantidad de recursos del host que tengo libres después de quitar la cantidad de recursos de reservas de memoria RAM y de máquinas y de CPU para máquinas virtuales, sacando la cantidad de memoria y CPU que está utilizando el hipervisor para correr sus funciones en el kernel. Una vez que yo saco todos esos recursos, ese es el valor que a mí me va a quedar para reiniciar máquinas virtuales en otro host. Y algo que es importante también, ese valor que saca el Reserved Failover CPU Capacitive y el Reserved Failover Memory Capacitive, que están en 80 y 79 en CPU y memoria respectivamente. Ese valor que está ahí, quiero dejar claro desde ya que eso no es lo que el host tiene disponible, eso es lo que el host, o lo que el cluster, perdón, porque eso es a nivel de cluster, eso es lo que el cluster está reservando, está, por así decirlo, bloqueando el host a nivel de cluster, para decir, ok, de la cantidad de recursos que yo tengo, yo ocupo reservar un 80% de CPU y un 79% de memoria RAM para satisfacer la necesidad de las demás máquinas virtuales. Lo que quiere decir que yo apenas tengo un 20% de CPU libre para nuevas máquinas virtuales que yo quiera crear y un 21% de memoria RAM para nuevas máquinas virtuales que yo quiera crear. La función es que esto que está acá, esos valores de 80 y 79, no es lo que el host tiene disponible, es lo que el host está bloqueando para satisfacer la necesidad de máquinas virtuales. No es lo que está disponible. Lo que está disponible es el restante que está ahí a completar a 100. Algo que tal vez muchas veces se ha malentendido ese porcentaje que está ahí. Pero es el que más optimiza recursos. ¿Por qué? Porque al no trabajar con slot size, yo voy a hacerlo directamente con la cantidad de active memory, que es el dynamic entitlement, ya casi lo vamos a ver, y con el CPU ready time, que son valores dinámicos. No es como slot size, que a pesar de que la máquina virtual tenga 32 GB de memoria RAM asignadas, pero apenas está utilizando en active memory en el sistema operativo 15 GB, voy a tener 15, 17 GB de memoria RAM que no están siendo utilizados en standby en el sistema operativo. Pero yo estaba utilizando slot size. Slot size, no importa que la máquina virtual no tenga toda la cantidad de memoria RAM utilizada. Percentage base, sí lo toma en cuenta. Percentage base hace cálculos basados en la cantidad de active memory, no basado en la cantidad de assigned memory. ¿Cómo sé cuánto porcentaje se debe reservar para cada uno? Ok, esa es una pregunta bastante interesante, Pablo, porque es un cálculo que hay que hacer, que de hecho, bueno, por aquí viene, cálculo del porcentaje de capacidad. Yo voy a tomar los recursos del host y lo voy a dividir entre recursos del cluster. ¿Qué es el cluster? ¿Qué son los recursos del cluster? Tengo 3 hosts. Supongamos que cada uno tiene 100 GB de memoria RAM y un 2.5 GHz de CPU. Tengo un total entonces de 300 GB de memoria RAM y 7.5 GHz de CPU. Ok. ¿Cómo hago yo para calcular el Reserve Failover Capacitive? Voy a agarrar esas 300 megas de memoria RAM y lo voy a restar entre los recursos del host. 300 megas porque es el total del cluster. Y lo voy a dividir entre los recursos del host. O recursos de los hosts, lo que los hosts tengan libre para levantar más máquinas virtuales. Y también tengo que tomar en cuenta que tengo que quitarle el host to tolerate cluster failures. Ese primer valor que está acá, host failure cluster to tolerate. Hay 1. ¿Qué quiere decir ese 1? Ese 1 quiere decir que si yo tengo 3 hosts, yo no puedo tomar en cuenta los recursos de los 3 hosts. Tengo que tomar en cuenta los recursos de solo 2 hosts. Porque admission control
hace los cálculos basado en un escenario de desastre. ¿A qué quiero decir con un escenario de desastre? Donde el host to tolerate está down, se cayó el host que yo puse que iba a soportar como tolerancia, todas las máquinas virtuales están encendidas y yo tengo que satisfacer que todas esas máquinas virtuales están encendidas a pesar de que un host se caiga. Esos cálculos son basados con ese host caído, no es basado con todos los hosts caídos del cluster, con todos los hosts corriendo en el cluster, perdón. Es basado en el host to tolerate que yo puse. Si yo tengo 3 hosts y puse one host to tolerate, yo tengo que calcular con los recursos de 2 hosts. No puedo calcular el tercero, porque si no le estaría diciendo DRS, admission control, ok, haga cálculos pensando en que el host que se va a caer está arriba. No tiene sentido. Es basado en los cálculos de un escenario de falla, donde el host to tolerate está caído. Entonces yo tengo que tomar en cuenta nada más los recursos de los 2 hosts que van a quedar corriendo en caso de un escenario donde un host falle. Eso va a depender del valor que yo tenga en host failure cluster to tolerate. Si yo tengo 2 y tengo 6 servidores SXI, tengo que tomar en cuenta los recursos de solo 4 hosts. No puedo tomar en cuenta los recursos de esos 2 hosts que yo espero que se caigan. Porque admission control no es algo que sucede en el momento para las máquinas virtuales. Admission control entra en juego en un escenario de vSphere con DRS para poner máquinas virtuales en un host específico en caso de fallas. Admission control se va a encargar de determinar si el clúster es capaz o no es capaz de satisfacer la necesidad de máquinas virtuales en un caso de una falla. Entonces, admission control es como una predicción a futuro de un escenario de falla para determinar si voy a ser yo o no capaz como clúster de satisfacer la necesidad de máquinas virtuales que tengo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se calcula el porcentaje? Recursos del clúster menos el host to tolerate. Si tengo 300 megas de 3 hosts, perdón, pero un host tiene 100 megas, red se le hace 100 megas de ese host, entonces apenas tengo 200 contra los recursos del host. Y ves que acá dice restar cantidad de host to tolerate. ¿Cuáles son los recursos del host? Ok, recursos del clúster son 300 menos recursos del host. Los recursos del host es la cantidad de recursos del host específicamente. Entonces, 200 dividido entre 100, perdón, y a eso le resto el host to tolerate. Es una fórmula un poco complicada. No te voy a decir que es fácil, es un poco complicada. Que sería entonces, si tenemos reservas de máquinas virtuales, yo tengo que restar las reservas de máquinas virtuales, tengo que restar los recursos que me provee a mí un host que se va a caer, y una vez que tengo eso, yo tengo que agarrar los recursos del clúster, multiplicarlos por el Available Failover Capacity, que es la cantidad de recursos que a mí me quedan una vez que yo resto la cantidad de recursos que máquinas virtuales están consumiendo, más ese host que se va a caer. Eso lo voy a dividir entre los hosts del cluster, que son 3, y lo voy a multiplicar por la cantidad de hosts menos el host to tolerate. Es una fórmula un poco complicada. Tal vez acá no está la fórmula completa, pero la fórmula completa sí es un poco complicada para poder determinar dónde salen estos valores. Ya eso podríamos hablar un par de horas de cómo salen esos cálculos. Pero igual, vSphere nos da la función de que él calcule esos valores. Yo no me quiero complicar, yo no quiero hacer tanto cálculo, yo me voy a encargar de nada más decirle a vSphere, ok, hágase los cálculos y dígame cuánto tengo yo disponible. Y algo que igual hago hincapié de nuevo, este valor que está acá no es la cantidad de recursos que tenemos libres para iniciar nuevas máquinas virtuales. Es la cantidad de recursos que vSphere con admission control, poniéndose host to tolerate, está bloqueando. Entonces, lo que tengo disponible para nuevas máquinas virtuales es apenas un 80% acá de CPU y un 21% de memoria. Ok. Y el último que está por acá, que es el Dedicated Failover Host, que es el que menos clientes utilizan, que es básicamente, tenemos un host ahí listo, esperando que algo suceda. Ese host no tiene máquinas virtuales, nunca va a tener máquinas virtuales. La única manera en que un Dedicated Failover Host tenga máquinas virtuales es cuando uno de los hosts se cae. No me voy a preocupar por el slot size, no me voy a preocupar por percentage base. Yo voy a tener un host única y exclusivamente para
propósitos de failover. Eso es lo único que va a hacer el dedicated failover host. Muy pocos clientes lo usan. Muchas veces, se hace por cumplimiento de políticas empresariales. For complaining reasons. ¿Okay? Y esta fue una encuesta que yo hice en el grupo de Facebook de VMware vExpert, donde acá confirmamos a nivel global la cantidad de sysadmins que están utilizando sus ambientes, percentage base, failover host, slot base, y quienes no utilizan DRS admission control. Un 65% utilizan percentage base. ¿Por qué? Porque se hace más optimización de recursos. Yo no tengo que especificar el tamaño máximo de una memoria RAM o de un CPU, a pesar de que no se esté utilizando todo. Percentage base lo va a hacer dinámico, va a ser según lo que la máquina virtual esté consumiendo. Slot base es el segundo en la lista. Failover host, no, esto está mal. Failover host, creo que lo puse al revés. Failover host es el que es el 25%. Slot base es el que es el 6%. Ven que failover host se utiliza, todavía está por encima de slot base. Slot base tal vez no es el más apetecido por los sysadmins, por la cantidad de memoria que se esté desperdiciando para un slot específico en una máquina virtual que es gigante contra una máquina virtual que es pequeña. Y un 4% que no utilizan admission control. ¿Por qué no utilizan admission control? Recordemos que al inicio de la sesión hablamos que un 10% aproximadamente de clientes utilizan sus propios Cloud Native Applications de esos proveedores de cloud que tienen sus propios mecanismos de vSphere y algo similar a DRS. Ese es el 4%, tal vez, de esa encuesta que no utilizan admission control. ¿Okay? Admission control también tiene la función de percentage de performance degradation, que lo que hace es considerar la demanda de las máquinas virtuales para determinar cuando una máquina virtual está contenta y cuando no, contenta a nivel de cantidad de CPU y memoria RAM que está demandando. Si una máquina virtual está demandando muchos recursos, va a decir, ok, cluster, en algún momento yo como máquina virtual voy a demandar más recursos de los que tengo, ocupo que el performance de mi sistema operativo, yo como máquina virtual, sea el óptimo, sea el adecuado, que no me llegue a afectar. Es como una predicción futura, por así decirlo. Si se especifica el 100% en la alerta, se deshabilita. Si yo especifico un 50% y la máquina virtual está utilizando un 45% de memoria RAM y CPU, todo está bien, perfecto. Pero ¿qué pasa si la máquina virtual llega a utilizar un 51%? Se manda una alerta y dice, ok, administrador vSphere, yo como máquina virtual estoy consumiendo un 51% y se puso que el performance degradation VM to tolerate es un máximo de un 50% y estoy consumiendo un 51%. Hay que hacer algo porque en algún momento yo voy a fallar. Eso es lo que hace el performance degradation VM tolerate. Si recuerden que si está en un 100%, deshabilita la alerta. VM component protection. Storage all pass down permanent device loss. Es un mecanismo de protección de fallas a nivel de storage, donde tengo permanent device loss o all pass down. Para PDL, el reinicio de máquinas virtuales es instantáneo, que es el permanent device loss. ¿Qué es un permanent device loss? Básicamente es cuando el LON está caído, el LON de storage. La red de storage está bien, pero la LON está caída. En un escenario como ese, en permanent device loss, las VMs son reiniciadas instantáneamente. Ahora, el escenario para un all pass down cambia un poco, porque en un all pass down, un escenario all pass down, nadie sabe lo que sucede. Ni el servidor SXI ni la LON saben, porque el all pass down, básicamente lo que sucede es que las conexiones hacia la LON del SXI hacia la LON y la LON hacia el SXI se perdieron. O sea, la comunicación de red se perdió, pero la LON y el SXI siguen funcionando. En un escenario como ese, vamos a tener que esperar un tiempo determinado, porque nadie sabe qué ocurrió. El tiempo del all pass down son 140 segundos. El tiempo de vSphere HA son 180 segundos. El tiempo del all pass down no lo puedo cambiar. El tiempo del vSphere HA sí lo puedo cambiar a 3 minutos. Que serían 180 segundos, son, sí, 3 minutos.
Ese sería el valor al que ese es el valor por defecto, perdón, pero yo lo puedo cambiar. No puedo cambiar el timer del all pass down, o sea, siempre sí o sí, tengo que esperar 140 segundos del timer del all pass down. Puedo cambiar el tiempo del HA timer, que es el del HA de Whisper, pero el del all pass down no lo puedo cambiar. Host isolation response versus host partitioning. Son escenarios totalmente diferentes. ¿Qué es un host isolation response? Supongamos que yo tengo un cluster de Whisper HA y ese cluster llega a fallar. Un host específico llega a fallar. Pero en realidad no fue el host el que falló. El host sigue estando activo, pero el host pierde comunicación con todos los demás miembros del cluster. Eso es un host isolation. The host is isolated. ¿Cuál es el mecanismo que se utiliza para determinar si un host está en estado de isolated? Se va a configurar un parámetro avanzado del DAS Isolation Address, que básicamente es unas direcciones IPs a las que se va a comenzar a contactar el host que deje de percibir a los demás miembros del cluster para determinar si aún tiene conectividad por red. Si aún tiene conectividad por red, perfecto. No estoy en un host partitioning o en un host isolation response. Estoy en un escenario donde tal vez perdí conectividad a las LANs, pero no perdí conectividad a la red, porque sigo respondiendo al isolated address. Yo puedo deshabilitar la función de host isolation response también con una función avanzada, un parámetro avanzado. Importante también que cuando utilizamos vCent, la red de vCent es la que se utiliza para enviar los host isolation ICMPs a las direcciones IPs del host isolation address. Ok, una pregunta por ahí. Entonces, el permanent device loss, network is okay, storage device is down. Permanent device loss, correcto, sí. Permanent device loss es cuando la LON está caída. All pass down es cuando los enlaces hacia la LON son los que están fallando. Pero la LON y el SXI están bien. Ese es un all pass down. Permanent device loss es el storage array que se ha caído. Ok. Bien. Entonces, host isolation response and host partitioning. Host isolation es cuando un solo host es el que pierde conectividad a los demás hosts del cluster. El host partitioning es cuando cuando dos o más hosts pierden conectividad a los demás hosts del cluster. Tengo, por ejemplo, un cluster de Whisper con 6 SXIs. De esos 6 SXIs, 2 perdieron conectividad, pero ellos 2 se siguen comunicando. Esos 2 se comunican entre ellos, pero perdieron conectividad a los demás 4. Eso es un host partitioning. El host isolation es cuando es un solo host el que se declara fuera del cluster, deja de ver a los demás hosts. La dirección IP perdón, la dirección IP del host isolation que yo configuré tampoco respondió, el host se considera isolated. Se apagan las máquinas virtuales y se reinician en otro host inmediatamente. Y ustedes se van a preguntar, ¿cómo las máquinas virtuales se reinician en otro host si ese host perdió conectividad a los demás hosts del cluster? Porque vSphere HA tiene una base de datos que la tiene el master. Y el master se la replica a los slaves. En dado que el master se caiga, los slaves sepan en cuál host estaban corriendo cuáles máquinas virtuales cuando todo estaba funcionando bien. Entonces, supongamos que en un escenario de host isolation, el SXI que se cae es el master. Va a haber una nueva selección de un master. Y el host que se cayó, el que está isolated, se declara master el mismo en el cluster de isolation que él creó. Ahora, un escenario de host partitioning. Un escenario de host partitioning es cuando 2 o más hosts pierden conectividad al master, pero ellos mismos crean su propio nuevo dummy cluster, su propio fixed cluster, donde ellos van a determinar, su soft cluster, perdón, donde ellos van a determinar cuál va a ser el nuevo master de la nueva instancia que sucede porque ellos tienen host partitioning. Host isolation es solo un host. Host partitioning es 2 o más hosts que crean su propio nuevo cluster. Se verifica qué sucedió con los hosts y las máquinas virtuales del nuevo soft cluster. Se reinician las máquinas virtuales que hayan sido afectadas o que según el último estado de la base de datos de vSphere HA
hayan sido reportadas como apagadas, pero en ese momento están encendidas. Esas máquinas virtuales, hay una discrepancia de información, se van a reiniciar las máquinas virtuales en otro host. Puede que tengamos un escenario de host partitioning donde las máquinas virtuales no se reinicien en otro host. Se puede, sí. ¿Es normal esperado? Sí. Porque no necesariamente quiere decir que en un escenario de host partitioning yo tengo que reiniciar las máquinas virtuales en otro host, porque recordemos que ellos crean su propio soft cluster. En un escenario de isolation, sí o sí, las máquinas virtuales se reinician en otro host. En un escenario de host partitioning, no necesariamente las máquinas virtuales se van a reiniciar. Van a seguir corriendo. ¿Qué va a afectar un escenario de host partitioning? Básicamente que voy a tener dos clusters de vSphere. Voy a tener dos masters en dos instancias diferentes. Las máquinas virtuales no son hasta cierto punto tan afectadas. Es nada más recuperarme de ese host partitioning para que todo vuelva a la normalidad. ¿Cuál es el punto más crítico? Reducción de recursos. Porque si yo creo un nuevo cluster con dos hosts, jamás ni nunca va a ser lo mismo que yo tenga un cluster de ese host. Porque la cantidad de los recursos de memoria RAM y CPU de todos los hosts se suma en los recursos del cluster. Eso es como lo más crítico en un escenario de host partitioning. Ahora, la mejor manera de prevenir una falla, evitándola antes de que ocurra. Proactive HA viene a solventar esa función. Proactive HA básicamente lo que hace es detectar problemas a nivel de hardware en los servidores SXI. ¿A qué me refiero con servidores SXI? SXI es el software del hipervisor de vSphere, de VMware, perdón, pero Proactive HA lo que monitorea es el hardware. Voy a monitorear los Dell, voy a monitorear los Cisco, voy a monitorear los EMC, los Dells, voy a monitorear los Nutanix. Donde está instalado el sistema operativo SXI, eso es lo que Proactive HA va a chequear. ¿Qué chequea Proactive HA? Componentes de hardware. Que un servidor tiene dos power supplies y un power supply falló. Proactive HA entra en juego y reinicia las máquinas virtuales en otro host, porque ese host donde estaban corriendo esas máquinas tuvo una falla a nivel de hardware. Se está prediciendo que ese host va a llegar a fallar. No necesariamente quiere decir que falló un power supply y el otro no va a dar abasto. Sí va a llegar a dar abasto, pero recordemos que las máquinas virtuales consumen poder también. En dado caso que consuman poder y me quede sin una fuente de poder, es un eventual fallo futuro. Entonces, Proactive HA va a reiniciar máquinas virtuales. Que se dañe una tarjeta de red, que un procesador falló, tiene cuatro sockets, quedaron 3, dan abasto para la demanda, pero falló uno. Proactive HA se encarga de determinar eso y reiniciar las máquinas virtuales en otro host. O también yo tengo la opción del remediation, que el remediation es reiniciar o no reiniciar máquinas virtuales, o aceptar o no aceptar máquinas virtuales en ese host. Si yo pongo un host con el remediation mode de modo mantenimiento básicamente va a agarrar ese host, va a reiniciar todas las máquinas virtuales en otro host y va a poner el host en modo mantenimiento. Porque ese host tiene un problema a nivel de hardware. Eso es de manera automática siempre y cuando yo configure el automation level en automatic. Si yo lo pongo en manual, yo tengo que como administrador ir a aceptar esas recomendaciones. Si lo pongo en automático, inmediatamente detecta una falla a nivel de hardware con Proactive HA, las máquinas virtuales, dependiendo del remediation que tenga, si está en maintenance mode, va a reiniciar las máquinas virtuales y pone el host en modo mantenimiento. Si tengo el remediation mode en quarantine mode, básicamente lo que va a hacer es poner ese host en cuarentena, las máquinas virtuales no se van a migrar, pero no va a aceptar nuevas máquinas virtuales. Eso es lo que va a hacer el modo cuarentena. Las máquinas virtuales siguen corriendo, pero no aceptan nuevas máquinas virtuales. Ahora, el modo cuarentena para modo mantenimiento, para una falla severa, que es como una mezcla de ambos, modo cuarentena y modo mantenimiento, también se puede hacer, cualquiera de las dos. Proactive HA llega a cumplir esa función. Ese es el deep dive de vSphere HA. Ahora vamos a ver un poquito de los conceptos básicos de vSphere DRS, que las principales métricas que vSphere DRS o Distributed Resource Scheduler va a tomar en cuenta va a ser el CPU y memoria. CPU Active Time con el Ready Time, el Run y el Peak, que son 3 valores que son considerados en el host SXI cuando
tengo que decir que una máquina virtual no está a gusto en un host y Distributed Resource Scheduler va a decir, ok, perfecto, te reinicio en otro host. Aquí antes de seguir, hay que dejar claro que vSphere es un escenario, o el escenario donde vSphere entra en juego es cuando hay una falla a nivel de LONS, una falla a nivel de red, una falla a nivel del SXI, una falla a nivel del sistema operativo. Distributed Resource Scheduler lo que hace es que mantiene las máquinas virtuales contentas. No hay ninguna falla a nivel de LONS, no hay ninguna falla a nivel de storage, no hay ninguna falla del SXI ni del sistema operativo. Es que la máquina virtual está demandando muchos recursos de memoria de CPU y necesita ser reiniciada en otro host para satisfacer la necesidad. Que ese host donde esa máquina virtual está, no está dando abasto para satisfacer la necesidad de CPU y memoria. Esto es lo que va a llegar a hacer Distributed Resource Scheduler. Y entra en juego también Admission Control. Ven que Admission Control está como en medio de ambos. vSphere va a reiniciar máquinas virtuales en otro host. Yo tengo que poner esas máquinas virtuales en otro host. ¿Cómo hago yo para determinar si el host destino va a ser capaz o no va a ser capaz de aceptar la cantidad de máquinas virtuales que yo estoy enviando a un host? Admission Control. Ahora, Distributed Resource Scheduler. Tengo 4 máquinas virtuales que no están satisfaciendo su necesidad en el host donde están. Ocupo mover esas máquinas a otro host. ¿Cómo hago yo para saber si ese otro host va a soportar o no va a soportar la cantidad de máquinas virtuales que yo le estoy enviando? Entra en juego de nuevo Admission Control. Admission Control trabaja en conjunto con ambos, con vSphere y con DRS, que como la palabra lo dice, control de admisión, Admission Control, lo que va a hacer es determinar si el host es capaz o no es capaz de aceptar la cantidad de máquinas virtuales que yo le estoy enviando por cantidad de recursos. Estas son las dos métricas que Distributed Resource Scheduler va a tomar: CPU y memoria, CPU active, ready, run and pick, y memoria active, consume, idle, el shared memory pages, balloon and swap, memory overhead. No voy a entrar mucho en detalle con esos valores porque igual podríamos hablar un par de horas solo de administración de shared memory pages, balloon, swap, memory overhead. Son conceptos no complejos, pero tal vez un poco extensos. Y tal vez tratar de entenderlos bien para saber qué funciona cada uno. Pero esos son los valores que toma en cuenta Distributed Resource Scheduler. Vamos a ver, hay una pregunta por acá. ¿Tendrá una forma de monitorear si está haciendo un proceso antes de levantar una máquina? Sí se puede. Sí se puede con con Restart Priorities. Con Restart Priorities, recordemos que yo puedo determinar 4 valores. El Resource Allocate, la máquina virtual encendida, Heartbeats del sistema operativo y el Heartbeat de la aplicación. Entonces, yo puedo determinar, ok, yo voy a levantar la máquina virtual Windows Server 2012, pero yo quiero estar seguro, sí o sí, que la base de datos SQL que está corriendo en ese servidor Windows Server 2012 esté activa y corriendo antes de reiniciar otra máquina virtual que dependa de esa base de datos. Sí se puede. Con Restart Priorities. Lo que me refiero es, por ejemplo, y supongo, esto lo entiendo a que, ok, tengo el servidor de Marchamo, el INS, y está full de consultas en este momento, ¿verdad? Pero qué sé yo, son las 2 de la mañana y está haciendo un backup, y por eso es que está full de recursos. Entonces me va a hacer un trigger de que tengo que mover esto a otro host que tenga más recursos. Okay. Pero ese movimiento de lo que sería el DRS podría cortarme el proceso que estoy haciendo simplemente porque hago un trigger de que ya no tiene recursos. Entonces mato la máquina virtual que tengo, la levanto de nuevo y el proceso me lo detuvo. Claro, entiendo. No va a suceder porque el escenario o la acción que toma Distributed Resource Scheduler para mover una máquina virtual de un host a otro es por medio de vMotion. vMotion es una migración en caliente de una máquina virtual. El usuario final no se da cuenta de que esa máquina virtual se migró. Es 100% transparente para el usuario. Es nada más que el cluster lo que hace es satisfacer las necesidades de CPU y memoria. La máquina virtual no se reinicia. La máquina virtual se reinicia en un escenario de vSphere. En un escenario de DRS, la máquina virtual no se reinicia. Eso lo que se hace es hacer una captura del estado actual de la memoria
Y esa máquina virtual, hay unos heartbeats que ellos se mandan, ok, ¿qué está haciendo usted? ¿Cuál proceso? ¿Cuál memory page? ¿Cuál balloon action está haciendo? ¿Cuál memory idle tiene? ¿Cuál es el memory overhead? ¿Cuál es el consume memory? ¿Cuál es su active memory? Todos esos valores se están comunicando entre ellos para que la máquina virtual siga corriendo de manera normal. Tal vez un poquito cargada en el momento que está corriendo en el host donde está saturado, pero la máquina virtual no se apaga. La máquina virtual sigue encendida. Se pasa a otro host en caliente por medio de vMotion. Entonces, al final, el usuario final o el servidor no detecta que fue migrada a otro host, porque eso es 100% transparente para el sistema operativo. El sistema operativo cree que es una máquina virtual física. No, él no sabe que es una máquina física, perdón. Él no sabe que es una máquina virtual. Entonces no hay afectación, porque es por medio de vMotion. Ok. Costo versus beneficio. ¿Me va a ser beneficioso yo reiniciar o no reiniciar esa máquina virtual en otro host? ¿Va a valer la pena el costo de mover memoria y CPU cycles de un host a otro contra el riesgo que voy a tener de que esa máquina virtual corra en otro host y me afecte a la máquina virtual del otro host? Es algo que hay que considerar siempre. DRS no necesariamente siempre es la mejor opción. ¿Por qué? Porque puede que sea una máquina virtual que tenga un pico de voltaje, un pico de uso de recursos, perdón, por 10 minutos. ¿Para qué voy a migrar a una máquina virtual que tal vez en esos 10 minutos va a estar a un 80-85%? Está bien. Pero, ¿cuál va a ser el beneficio de yo migrar esa máquina contra la afectación que me va a dar esa máquina virtual corriendo en otro host? Tengo que considerar eso antes de determinar si DRS es la mejor opción para un servidor específico, porque yo puedo especificar reglas de affinity rules o anti-affinity rules para que una máquina virtual, no importa qué tan saturada esté, esa máquina virtual sí o sí corra en un host específico o en un grupo de hosts por medio de affinity rules. ¿Okay? Y entrando al deep dive de DRS, lo estoy haciendo bien. Una pregunta que tal vez es importante hacerse cuando estamos configurando DRS, Memory Metric for Load Balancing. Esta es una función que salió a partir de Whisper 6.5, que lo que hace es hacer los cálculos DRS basados en Consume Memory, no en Active Memory. El default es hacerlo en Active Memory. Sin más, voy a entrar a esto de acá para entender qué es Active Memory, qué es Consume Memory. Yo tengo una máquina virtual que tiene memoria configurada de 16 GB de RAM. El sistema operativo está consumiendo 5.7 GB de memoria RAM. El memory overhead. ¿Qué es el memory overhead? El memory overhead es la cantidad de memoria RAM que el hipervisor SXI está tomando de los recursos del SXI como tal a nivel del kernel para mantener el proceso de la máquina virtual corriendo, porque la máquina virtual al final es un proceso en el kernel. Ese es el memory overhead. Entonces, el active memory es lo que está consumiendo el sistema operativo, Windows, Linux, Oracle, cualquier sistema operativo que está corriendo esa máquina. El memory overhead es lo que el kernel del servidor SXI está consumiendo. Consume memory. El consume memory es la cantidad de memoria RAM que en algún momento ha sido utilizado por el sistema operativo, pero que está en idle, que es el memory idle, que corrió un query de base de datos SQL que consume muchos recursos, subió el active memory a 12 gigas, terminó el query de base de datos SQL, volvimos de nuevo al active memory de 5.7, quedamos con el consume memory de 12.288. Ahora, la pregunta es, ¿cómo yo tengo que diseñar mi cluster DRS? ¿Basado en active memory o basado en consume memory? Es una pregunta bastante interesante de hacerse. El default es active memory, basado en active más el memory overhead. Pero ¿qué pasa si yo quiero hacerlo basado en consume memory? ¿Se puede? Sí, a partir del Whisper 6.5. Que el mecanismo de balanceo de memoria por defecto es active memory. Veamos primero el que es por defecto, que es active memory más un 25% de idle consume. O sea que de los 5.7 gigas de memoria RAM que yo tengo de active memory, yo voy a sumar un 25% más para tener, por así decirlo, memoria idle para hacer los cálculos de DRS como una predicción
de cuánto de memoria activa puede consumir más una máquina virtual. Y una vez que hago el Active Memory más el 25% de Idle Consume Memory, voy a sumarle el Memory Overhead, que es la cantidad de memoria RAM que está consumiendo el kernel del SXI para mantener el proceso de la máquina virtual activa. Ese es el Dynamic Entitlement. El Dynamic Entitlement es básicamente con lo que Vispher DRS va a hacer los cálculos para determinar si una máquina virtual está o no está contenta con sus recursos y cuánto es lo que yo tengo que considerar de memoria a nivel de Admission Control, cuánto es lo que yo tengo que considerar de memoria para determinar si una máquina virtual o X máquina virtual, en este caso esta de 16 gigas, va a poder ser reiniciada o no va a poder ser reiniciada en otro host. Ese es el Dynamic Entitlement. Ese Dynamic Entitlement lo que va a hacer es determinar a nivel de Vispher DRS, el cálculo se hace en el Dynamic Entitlement, no se hace en el Consume Memory. Este es el mecanismo por defecto, que es el Active Memory, más el 25% de Idle Consume. Muchos clientes han dicho, pero es que yo no quiero, o más bien yo quiero diseñar mi cluster DRS basado en Consume Memory. Yo no lo quiero hacer basado en Active Memory. Quiero hacerlo basado en Consume. Pues voy a tener más idle. La máquina virtual va a consumir más recursos, tal vez por requisitos de red o por requisitos de diseño, ocupo hacerlo en Consume Memory. Si yo selecciono esta opción acá, de Load Balance Based on Consume Memory of Virtual Machine rather than Active Memory, recordemos que el default es Active. Si yo quiero hacerlo Based on Consume Memory, selecciono este check y este check lo que me va a hacer es básicamente esto. Yo voy a tener no un 25%, yo voy a tener un 100% de Idle Consume. ¿Qué va a hacer? El Active Memory y la diferencia que hay entre el Active Memory y el Consume Memory, ese 100% de idle ya no va a ser un 25, sino va a ser un 100, va a ser el nuevo valor a partir de dónde se va a calcular el Memory Overhead del kernel del proceso de la máquina virtual, y ese va a ser el nuevo Dynamic Entitlement. Esto es si lo hago basado en Consume Memory. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer siempre cuando estamos diseñando un cluster DRS, ¿cómo lo quiero hacer? Y lo estoy haciendo bien a cómo lo quiero hacer. ¿Lo estoy haciendo basado en Consume Memory o lo estoy haciendo basado en Active Memory? Va a depender mucho del diseño de red que tengamos, pero hay que entender que estos valores existen y cómo es que funcionan, cómo es que se calculan. Bien. Y en el web client yo puedo alternar las vistas de Active Memory contra Consume Memory. Vemos acá que el SXI3, el primero de arriba, tiene en Consume Memory aproximadamente un 75%, pero en Active Memory lo que apenas tiene es un 30%, menos de un 30%, un 15% tal vez. Consume Memory es definido desde que se enciende la máquina. Muy buena pregunta. Máquinas virtuales que están apagadas no son consideradas en cálculos DRS. DRS calcula máquinas virtuales que están encendidas nada más. Si hay máquinas virtuales que están apagadas, DRS ni tan siquiera las considera. Tienen que ser máquinas virtuales encendidas. Y si se reinicia esa máquina virtual, se reinicia el Consume Memory. Si se reinicia, básicamente lo que va a suceder es un nuevo cálculo del Dynamic Entitlement. Una vez que la máquina virtual estabiliza y ya reporta la cantidad de Active Consume Memory, DRS va a calcular ahora, no en los valores antes del reinicio, sino los valores después de que la máquina reinicia, pero si la máquina se reinició, es por un evento de Vispher Shade o porque fue reiniciada manualmente desde el sistema operativo o desde el Vispher Client. En ese caso va a entrar un nuevo cálculo DRS para esa máquina virtual, para Consume y para Active Memory. DRS va a determinar, ok, no, esa máquina virtual ya no va a tener los mismos valores, ahora tengo que calcular nuevos valores. ¿Ok? Bien. Ok. Importante. DRS no es ni tiene relación con Admission Control. Algo que se tiene que confundir bastante. Trabajan en conjunto. Admission Control va a determinar si una máquina virtual va a poder ser encendida o no en un host, pero no tiene absolutamente nada que ver con los cálculos DRS. Es totalmente aparte. Admission Control lo que hace es determinar la cantidad de recursos que yo tenga disponibles para encender nuevas máquinas virtuales, satisfaciendo las necesidades de las máquinas virtuales que actualmente tengo activas. DRS lo que hace es enviar esos workloads de CPU y memoria de un host a otro para mantener una máquina virtual contenta en su cantidad de recursos, memoria RAM y CPU. Entonces,
DRS no tiene relación absoluta con los cálculos de admission control. Son totalmente aparte. No vamos a hablar mucho del active memory, el peak, el run, el ready time de CPUs, pero ahí igual podríamos hablar 2 horas de ese tema, 1 hora tal vez, pero hay que tener en cuenta que DRS no es solo cálculos de memoria, también son cálculos de CPU. Tal vez si el memory RAM está muy alta, pero el CPU también no está tan alto, DRS va a decir, bueno, ok, tal vez considero que por cantidad de memoria RAM migrémosla, pero por cantidad de CPU tal vez no. Igual voy a dar la recomendación al administrador, yo como DRS, a ver si la acepto o no. Pero DRS no es solo cálculo de memoria, es memoria y CPU. VM distribution. Mucha gente cree que DRS es un balanceador de cargas. Muchos administradores Visper. No es así. DRS lo que va a hacer es mantener máquinas virtuales contentas. Que por ejemplo, yo tengo 4 hosts XY. Tengo 40 máquinas virtuales. Un host está corriendo 25 máquinas virtuales, otro host está corriendo 5, otro host está corriendo 3 máquinas virtuales, otro host está corriendo 2. ¿Pero por qué? Porque hay un host que está corriendo 25 máquinas virtuales. Porque esas 25 máquinas virtuales, el host donde están corriendo es suficiente. El host le puede satisfacer las necesidades de CPU y memoria RAM a esas máquinas virtuales. Por eso es que está corriendo 25 máquinas virtuales en ese host y no se está balanceando. DRS no es un balanceador de cargas de máquinas virtuales. DRS es un balanceador de active memory y CPU ready time and peak time. Eso es lo que le importa a DRS. A DRS no le importa tener cantidad de máquinas virtuales iguales en los hosts. ¿Se puede hacer? Sí, pero no es mandatorio. Con la opción de VM distribution, mayor esfuerzo, pero no mandatorio, como lo dice por acá. Si yo voy a tener cantidad de máquinas virtuales por igual en hosts específicos, y yo tengo la opción de VM distribution, va a ser a mayor esfuerzo. Primero, ¿qué va a considerar? Que si yo pongo X cantidad de máquinas virtuales por igual en todos los hosts, ¿qué pasa si esas máquinas virtuales, tener 10 máquinas virtuales en un host, 10 en otro, 10 en otro, 10 en otro, me va a afectar que el host donde estén corriendo por igual, las máquinas virtuales, vaya a ser afectado a nivel de recursos, a nivel de active y consume memory de la máquina virtual. No va a valer la pena. Por eso es que es mayor esfuerzo, pero no mandatorio. Con la opción de VM distribution, pero tengan en cuenta que no es un balanceador de cargas de máquinas virtuales. DRS es un Distributed Resource Scheduler, distribuidor de recursos de manera programada por cantidad de consumo de active memory, consume memory, con los valores que acabamos de ver, según cómo lo diseñe, y el CPU ready and peak time. El CPU overcommitment, yo puedo tener más cantidad de CPUs de los que tengo, de CPUs virtuales, de los que tengo físicamente. Que por ejemplo, yo tengo 4 sockets con 2 núcleos cada CPU, total de 10. Pero yo tengo una máquina virtual que tiene 2 CPUs virtuales, cual se llama NUMA, Non-Uniform Memory Allocation. O a nivel de memory o resource también de CPU. Pero hay que tener mucho cuidado. Yo no puedo hacer un overprovisioning muy grande, porque supongamos que tengo 2 máquinas virtuales que tienen 12 CPUs y apenas tengo 10 físicos. Hyperthreading va a solucionar la función de hyperthreading de los procesadores. Pero en un caso de picos de uso de CPU, tal vez no va a solucionar al 100% y esas máquinas virtuales van a comenzar a fallar. Entonces, tal vez no es la mejor opción hacer ese CPU overcommitment. Se puede hacer, pero hay que tener mucho cuidado. Algo importante también de CPU overcommitment, diferentes valores en 2 tipos de clientes, en el cliente HTML5 o en el web client, que son 2 clientes diferentes para acceder al vCenter. 2 configuraciones diferentes. En el HTML5 yo lo puedo hacer basado en cantidad de virtual CPUs por cantidad de physical CPUs radio, que es básicamente que yo especifico tantos vCPUs por cada physical CPU. Eso desde el HTML5, pero desde el web client es basado en porcentaje, lo cual está un poco extraño. ¿Por qué de un lado por porcentaje? ¿Por qué de otro lado por cantidad de
recurso físico de CPU contra el recurso lógico de CPU. Si es el mismo valor que estoy configurando, ¿por qué de un lado lo configuro de una manera, por qué de otro de otra? Es algo que se está trabajando con el equipo de ingeniería para corregirlo. Pero, lastimosamente, hasta el momento no hay solución, pero el equipo de ingeniería está trabajando en esto. Además, tengamos en cuenta que desde el HTML5 yo lo hago host-based virtual CPU to physical CPU, maximum vCPUs per core. Y en el web client yo lo hago en maximum vCPUs per cluster. Ok, entonces, HTML5 es por host, el web client es por host, por cluster específicamente. Es un poco confuso, no tiene sentido, es cierto, pero se está trabajando en corregirlo. Okay. Bien. Y el pairwise balancing, que es básicamente las máquinas virtuales están corriendo contentas, están consumiendo la cantidad de recursos de memoria RAM y CPU de manera acorde, todo funciona bien, perfecto, pero el CPU, el pairwise balancing lo que hace es mantener una carga equitativa en la cantidad de hosts. Por ejemplo, el valor por defecto del migration threshold, según esta tabla que vemos acá, que el 3 es un default, va a aceptar una diferencia del host que consume más recursos contra el host que consume menos recursos de no más de un 20%. Entonces, viendo este escenario, yo tengo un migration threshold de 3 con una máxima diferencia de pairwise balancing threshold de 20. Si el host que consume menos al host que consume más hay una diferencia mayor a un 20%, que el SXI1 está consumiendo un 30% de recursos, memoria RAM y CPU, y el que consume más está consumiendo un 52%, yo tengo el migration threshold en 13, lo cual quiere decir que yo voy a aguantar no más de un 20% de diferencia del host que tiene más recursos al que tiene menos. En un escenario como ese, básicamente lo que va a suceder es que el host SXI5 va a agarrar ciertas máquinas virtuales y las va a migrar a otro host para mantener la funcionalidad de pairwise. Porque yo no acepto más de un 20% de diferencia de un host a otro. Eso es a nivel de cluster. Las máquinas virtuales están funcionando bien, están corriendo, están trabajando bien, no están demandando recursos, todo está perfecto. Es nada más a nivel de diferencia del host que consume más al que consume menos. Eso es pairwise balancing. Podemos ver migraciones de máquinas virtuales de DRS causadas por pairwise balancing. La conectividad a la red no es un factor que usa DRS. En DRS existe una funcionalidad que es Network DRS, Network Aware DRS, que sí calcula valores de red, pero más que todo es consumo de ancho de banda y a partir de 6.5 Optic 3, si no estoy mal. Se usa muy poco porque es una funcionalidad muy nueva, pero sí se puede hacer para que calcule cantidad de ancho de banda. Pero lo más crítico es CPU y RAM. Ancho de banda se puede corregir externo al ambiente virtual, en la red física en ese caso. CPU y memoria no se puede corregir fuera del ambiente virtual. Okay. Y Predictive DRS, análisis proactivo de CPU y memoria con Visualize Operations Manager o VRAPS, que es un producto VMware. Con Predictive DRS, básicamente lo que se va a hacer es que se va a tener un patrón o un baseline de cuánto es la cantidad de RAM y CPU que una máquina virtual, una cantidad de máquina virtual esté consumiendo, y determinar a futuro cuánto puede consumir más esa máquina virtual según los patrones de comportamiento que ha tenido. Entonces, yo activo la funcionalidad de Predictive DRS en vCenter, y en VRAPS yo utilizo la opción de Provide Data to vSphere Predictive DRS. Lo pongo en True. Eso lo que va a hacer es que VRAPS va a capturar información de esos recursos o de esos consumos de RAM y CPU de esa máquina virtual para determinar cuánto es lo que yo esperaría a futuro en 1, 2 semanas, 2 meses, 3 meses, la cantidad que sea, según la cantidad de tiempo que yo configure en VRAPS, que pueda mantener los datos, para determinar cuánto va a ser la predicción de DRS para esa máquina virtual y hacer cálculos proactivos, no reactivos. ¿Por qué proactivos? Porque es antes de que pasen. Por eso es Predictive DRS. Eso es lo que hace la función de Predictive DRS. Y para terminar, espero no estén cansados, estarme escuchando tanto rato, tenemos DRS Maintenance Mode.
Esta es una función nueva a partir de vSphere 6.7 Update 2. Utilizamos una licencia que tiene que ser el Robo License. Si no tenemos licencia Robo Enterprise, no podemos utilizar DRS Maintenance Mode. ¿Qué es DRS Maintenance Mode? Básicamente, cuando yo pongo un host en modo mantenimiento, ese host en modo mantenimiento va a migrar las máquinas virtuales que están en ese host a otro host por medio de DRS con vMotion. Pero ¿qué pasa cuando yo hago las tareas de mantenimiento en ese host? Le actualizo el firmware, le actualizo la versión del SXI o lo que tenga que hacerle y regreso a ese host a producción. ¿Qué pasa con las máquinas virtuales que anteriormente estaban en ese host específicamente? Se van a regresar solas. Van a ser distribuidas en otros hosts. Ok, ¿qué pasa si yo quiero que tengo, no sé, por ejemplo, 10 máquinas virtuales? Pongo 10 máquinas virtuales corriendo un host, perdón. Pongo ese host en modo mantenimiento. Esas 10 máquinas virtuales son migradas a otro host X o entre varios hosts, son balanceadas entre los diferentes hosts del cluster. Hago la tarea de mantenimiento en el host, lo saco de modo mantenimiento y utilizando DRS Maintenance Mode, antes de que el host entrara en modo mantenimiento, él creó unas reglas que se llaman Host Affinity Rules, perdón, que las reglas de Host Affinity Rules son unas reglas de DRS que se crean temporalmente para decir, ok, estas 10 máquinas virtuales que yo tenía se van a ir de este host, pero yo voy a crear reglas Affinity Rules temporales para que cuando el host salga de modo mantenimiento, esas 10 máquinas virtuales de manera automática regresen a ese host sin intervención del administrador. Y las reglas de bien Affinity Rules se eliminan. Son reglas temporales. Eso es DRS Maintenance Mode. Algunos clientes necesitan esa función. Supongamos que son 60, 70, 100, 200, 300 máquinas virtuales que están corriendo en un host. Y ese host se pone en modo mantenimiento. Tendría que yo ir una por esas cantidad de máquinas virtuales y regresarlas por medio de vMotion manual, no vMotion automático, sino vMotion manual. Ya no sería DRS, sino sería manual vMotion. Ir poniéndolas en los hosts donde están, una por una. DRS Maintenance Mode viene a mitigar esa funcionalidad o esa característica que demandaban los clientes para que las máquinas virtuales regresen a los hosts específicamente donde estaban antes de entrar en Maintenance Mode. Requerimos licencia Robo Enterprise y mínimo versión de vSphere 6.7 Update 2. Entonces, básicamente vSphere HA y vSphere DRS lo que va a hacer es proteger los workloads de las máquinas virtuales de sus herramientas virtuales con el fin de protegerlas, que se mantengan protegidas por medio de vSphere HA y se mantengan seguras, que van a tener la cantidad de recursos que van a requerir siempre por medio de Admission Control y DRS. Sin más que decir, eso era lo que tenía para mostrarles en este deep dive de vSphere DRS en vSphere HA. Les puedo decir que tal vez aquí abarqué un 95% de las funcionalidades que tienen estos dos features de DRS en vSphere HA. Y no sé, si tienen alguna pregunta con referente al tema, algún comentario, alguna crítica constructiva, adelante. No, pues a mí me pareció bastante interesante, muy útil, muy claro con respecto, digamos, a veces en lo que uno busca información en Google y cosas así, a veces suele ser un poco confuso. De Claro. esta manera es bastante claro. Tenía nada más un par de preguntas con respecto al host isolation. Vos pusiste que no recuerdo la parte, el tab, que uno seteaba unas IPs que el host iba a usar para testear. Okay. Si no respondían, se consideraba isolated. Estos ICMPs, me imagino que son, ¿qué interfaz usa para hacerlos? ¿Qué VM kernel o qué interfaz del host? ¿El management o...? Okay. Sí, importante. Sí, si tengo vSAN, ese tráfico va por la red de vSAN, por el VM kernel de vSAN. Si no tengo vSAN, va por el VM kernel de management. Por ahí es donde sale. Entonces tengo que asegurarme que
si tengo vSAN, que la red de vSAN o el VM kernel de vSAN alcance las direcciones IP que estoy poniendo en el isolation response address. Si no alcanzo por vSAN, pues inmediatamente voy a caer en un escenario de isolation. Ok, perfecto. Pensé que era independiente de estas IPs que los Heartbeats que mencionabas también. Pero no, todos sí son lo mismo, entonces ya tengo claro. Exacto. De hecho, también cuando se mandan los heartbeats de red y los heartbeats de data store, si tengo red de management, se va por management, ambos, data store y red. Si tengo vSAN, los heartbeats de data store y los heartbeats de red se van por vSAN VM kernel. Siempre. Ok. Y te voy a preguntar con respecto a esto, ¿qué pasa si, digamos, no tengo conectividad de vSAN? O sea que, bueno, después tal vez voy a estudiar más esta parte de isolation y cosas de consulta por aparte. Claro, me puedes preguntar. Tal vez en este momento, sí. Y nada No más te quería preguntar que dijiste que mucha gente tal vez malentiende que DRS es un load balancer, que no lo es. Pero mencionabas el pairwise que hacía esta función. Entonces, no sé si se puede considerar también como un load balancer al final si esta opción está habilitada. Claro. Pues sí está bien la percepción que lo que hace es balancear, pero recordemos que es el pairwise, lo que hace es balancear cantidad total de recursos consumidos en un host, no cantidad por máquina virtual. Entonces, si yo tengo la diferencia que vimos antes, que yo tenía un 30% en el host que consumía menos contra un 55% o 52% contra el que consumía más, y estaban en un threshold de 3 que aguantaba como máximo un 20% de diferencia del que consumía más al que consumía menos, lo que va a hacer es balancear, si acaso, una o dos máquinas virtuales. Al final, no es que va a poner la misma cantidad de máquinas virtuales por host, solo le va a quitar máquinas virtuales al host que consume más para mantener la funcionalidad de pairwise y ponerlas en otros hosts. O sea, no se ve tal vez como un balanceador, pero más que todo a nivel general de consumo del cluster, no a nivel de consumo por máquina virtual o cantidad de máquinas virtuales corriendo en un host. Es como la función más de balanceo de cargas, pero el punto del que no es un balanceador de cargas es que ha pasado miles de veces en soporte técnico que han llamado clientes y dicen, DRS no está funcionando como tiene que ser porque tengo un host con 10 máquinas virtuales, otro con 5, otro con 3. Eso no está funcionando. Señor, es que así es DRS. DRS no pone máquinas virtuales por igual en los hosts, pone máquinas virtuales contentas en los hosts, contentas a nivel de CPU y memoria RAM. Eso es lo que hace DRS. Se puede hacer la función con el bien, ay, se me va el término. Es que es muy nueva la función, pero vamos a ver. Vamos a ver, lo vemos acá porque se me va y no me va a quedar con la duda. Aquí está, VM Distribution. Esa, VM Distribution. Con la función de VM Distribution vamos a poner esas máquinas virtuales por igual en los hosts, siempre y cuando esa acción no vaya a afectar a las máquinas virtuales en el funcionamiento de ellas. Si lo afecta, no lo vamos a hacer. Por eso es que es mayor esfuerzo, pero no mandatorio. Listo. Ok. Bien. Ok. Entonces, no sé, ¿alguien más con alguna pregunta? ¿Todo bien? Ok. Perfecto. Entonces, nada más les voy a recomendar acá un artículo de mi blog, que sería oscarzoniga.blog. Hay un artículo que se llama VMware DRS DOM Insight, análisis de balanceo de cargas en un VRS Enabled Cluster. Eso lo que va a hacer es que cada vez que hay una acción de DRS genera un DOM. Ese DOM es un archivo que dice por qué la máquina virtual se migró. Si yo quiero determinar por qué esa máquina virtual se migró, no tuvo que haberse migrado, pero ¿por qué? ¿Por qué sucedió? Y todo el mundo encima mío, ok. Entren a ese artículo, ahí van a poder ver cómo extraer el DOM DRS, cómo analizarlo y cómo determinar por qué DRS migró a la máquina virtual. ¿Qué fue lo que DRS consideró importante o válido para poder migrar a esa máquina virtual? Descargamos el DOM del vCenter, es un archivo, lo subimos en el DRS DOM Insight y lo analizamos y ahí comenzamos a hacer posibles escenarios y hasta determinar por qué
porque DRS fue que migró esa máquina cuando tal vez no tuvo que haberla migrado, pero lo hizo. Lo podemos analizar con el DRS Done Insight para Enable Cluster. Bien, eso es todo lo que quería traerles para hoy. Ya casi les comparto el link por el chat, que por ahí lo pidieron, de el artículo del blog, que vamos a ponerlo por acá. Y bueno, 9:30, se nos alargó un poco la sesión de hoy. Pero bueno, vamos a ver. Este video de hoy, igual, esta sesión se está grabando y se va a compartir en Twitter en el perfil de Vibram Back Latam. Se va a compartir en YouTube también, en el canal de Vibram Back, por si quieren repasarlo en algún otro día o tienen alguna consulta, quieren repasar algún tema que se expuso hoy, lo pueden hacer una vez que se publique. Una vez está publicado, lo voy a poner en mis redes sociales, ahí pueden estar al tanto para que cuando ya esté publicado puedan verlo de nuevo, puedan compartirlo con quienes quieran. Sin más, eso era lo que les traía para hoy. Muchas gracias a todos por haber asistido, por haber estado acá estas casi 2 horas. Espero que les haya sido productivo y les funcione. Y cualquier duda que tengan, me pueden buscar en redes sociales. Los que tienen mi número me pueden contactar por WhatsApp. Con todo gusto ahí les puedo colaborar con cualquier consulta que tengan. Muchas gracias a todos. Que la pasen bien. Buenas noches. Gracias a vos, Oscar. Buenas noches.